La democracia es dijéramos, la menos peor de las formas de gobierno que hay. Esa es la mejor definición que dice Churchill de la democracia, y es cierto, pues tenemos que llegar a eso menos peorcito que hay, como también se requeriría un cierto liberalismo económico, que es un poco lo que existe en el mundo, pues es lo menos peor económicamente hablando, con todas las injusticias que eso tiene, pero todavía nos hace falta un poco. Y en este país ha habido una terrible preocupación debido a una historia compleja, que vale la pena pues sintetizarla muy brevemente. Desafortunadamente, durante mucho tiempo hubo una fuerte oposición entre dos partidos que tuvieron el control del gobierno, los liberales y conservadores. Esto es una herencia también de Bolívar y Santander, si se quiere. Bolívar conservador, Santander un poco más liberal, si se quiere, más hombre de las leyes, pero hay toda esa oposición entre estos padres de la patria. Luego viene la fundación de los partidos, luego viene una época muy chistosa que se llamó la Patria Boba, en donde se peleaban federalistas contra centralistas, es decir, si el poder o la autoridad debería estar más dislocada en las regiones, desagregada o centralizada. Todavía vivimos peleando entre federalismo y centralismo sin que eso se llame así. Y luego pues los partidos tradicionales conservador y liberal, hubo un momento donde hubo mucho Estado que fue durante el Frente Nacional, pero quienes pactaron el Frente Nacional, que consistía en que se iban a administrar el poder un tiempo los liberales, otro tiempo los conservadores, se dieron cuenta que aquellos que no cabían ahí se iban a volver inconformes, y al darse cuenta que aquellos que no cabían ahí se iban a volver inconformes, ellos se dieron cuenta que eran campesinos, pobres, etcétera, renegados, y que podrían volverse insurgentes. Entonces previeron la necesidad de que esos insurgentes fueran contraatacados con fuerzas de contrainsurgencia, y de cierta manera abrieron una compuerta para que fuerzas de autodefensa empezaran a reprimir a esos insurgentes. De ahí sale la guerrilla y más tarde las Autodefensas Unidas de Colombia o los paramilitares. Estos tienen una ideología, los guerrilleros, que tiene que ver mucho con la cortina de hierro, con la época de la Unión Soviética, con Cuba, con la Revolución Cubana, con cambiar las estructuras, porque país como Colombia es un país terriblemente injusto socialmente hablando. Entonces tuvieron un tiempo de ideología, pero después entramos en un negocio muy complejo, que económicamente es terriblemente lucrativo, que es el negocio del narcotráfico. Entonces, tanto guerrilla como paramilitares se contaminan del negocio del narcotráfico. Entonces, cuando ya están ganando plata con la droga, con el tráfico ilícito de estupefacientes, pues evidentemente, ¿qué ideología? Al diablo la ideología. Estos se dedican al secuestro, al boleteo, contrabandean armas y fuera de eso cubren lo que un gran antropólogo llama los corredores de la droga, Michael Taussig, en su tesis sobre los corredores de la droga en Colombia. Controlan el territorio, y entonces ahí, cuando estamos ante el negocio de la droga, pues la cosa se va a complicar mucho más. Asistimos a escala planetaria a un fenómeno que es el del 11 de septiembre y la manera como se usa y abusa de la categoría terrorismo. Luego estos grupos paramilitares y narcotraficantes guerrilleros se van a denominar terroristas, van a figurar en una lista en el Departamento de Estado norteamericano. El presidente, que va a hablar de una seguridad democrática, que actualmente es el presidente de Colombia, va a atacarlos como terroristas, los va a equiparar, que es una equiparación desafortunada porque no es lo mismo, con los terroristas islámicos. Los nuestros son precarios, nuestros terroristas usan pipetas de gas, minas quiebrapatas, no son personas que hablen 5 idiomas y que tumben unas torres gemelas, no son alguien que se suicide en el acto terrorista, no, son campesinos, son campesinos que viven en el barro, en el lodo, pero que están ganando plata con el ilícito y con el tráfico de drogas, evidentemente. Entonces, bueno, se reprime a estos terroristas y se va a enmarcar sobre todo la política colombiana de los últimos años en lo que el presidente Álvaro Uribe ha llamado seguridad democrática. Pero obviamente se ha hablado muchísimo de seguridad y poco de democracia. Pienso que en los próximos años debemos pensar que lo único que da seguridad es la democracia, y dejar de invertir tanto en defensa nacional, es decir, en comprar armas y en atacar a los terroristas. Yo creo que lo que este país requiere urgentemente es un cambio cultural y educativo. Se requiere educación y cultura. Yo creo que habría que bajarle el presupuesto al Ministerio de Defensa y aumentárselo a Cultura y Educación. Si eso se hiciera, que es muy loco, el país sería distinto.